municipal, creo que hay que hacer dos cortes. El primero, antes del ascenso, diríamos, o de asumir la alcaldía, la alcaldesa Diana Goyanay, y el otro escenario, los retos lo que nos viene a este término del periodo, porque tendría que culminar el periodo que fue elegido Franco Quesada. Vamos por la primera parte. La primera parte decíamos 2 años de un alcalde que había mucha queja, pero solamente 2 ciudadanos se atrevieron con puño y letra y firma a denunciarlo. Entonces, la primera denuncia que la hace Santiago Herráez y la segunda denuncia que la hace el ciudadano Ramiro Delgado, me parece que es. ¿Y eso a qué nos lleva? A una ciudad que dentro del debate solamente tenemos nosotros, digamos, denunciólogos de llamada, denunciólogos digamos, de red social, pero en esencia mismo solo tuvimos un ciudadano ajeno al cabildo, el que se atrevió a poner una denuncia a una autoridad que está bien observando la ley. Ahora, esto debe entenderse como una respuesta del ejercicio de control ciudadano. La decisión del cabildo, de los 9 concejales en contra de 2, no lo hacen porque sea proyecto del cabildo removerlo, sino el análisis que el cabildo hace de esa denuncia. Y de ahí que no puede guardar lógica esto que se viene diciendo ya por parte de los adeptos del alcalde que fue removido, que deben irse todos, porque esto no es un fuera todos. Esto es una denuncia en contra del alcalde y una denuncia que ha sido resuelta. ¿Qué sucede cuando termina el periodo o cesa en sus funciones Franco Quesada? Yo soy también recientemente presidente de un barrio y estoy en los grupos de WhatsApp de los ¿De presidentes. qué barrio es usted presidente? Del barrio Unión Lojana. Unión Lojana, ya. Ya. Entonces, en ese grupo de presidentes barriales, ¿por qué se quejan? Déjenle trabajar al alcalde, que ustedes comprendan, que ustedes deben ver que las cosas no son de la noche a la mañana. Ese era un grupo de presidentes barriales que llamaban a la cordura. Se remueve Franco Quesada y empieza el grupo a convoquémonos, que las marchas, que no es posible, 2 horas sin agua, media hora sin agua. Entonces volvemos a caotizar el tema del agua como si fuese un puntal en la administración del municipio. Y que tenemos una constante campaña de hay agua y de no hay agua. Situación en la que a lo mejor el sistema de comunicación municipal también ha caído. Porque no se trata de que el municipio sea solo agua, sí y solo sí agua. Es un montón de problemas mayores, más grandes y también inmediatos. Yo comprendo que el sistema de abastecimiento del agua pase por fallas, pero Loja es una ciudad que ya bordea más de 200 años como comarca. Y siempre hubo el abastecimiento del agua. Usted en determinado momento, hace muchos años, quizás algunos lo recuerden, otros no, pero usted en determinado momento, cuando era más, incluso bien joven, fue uno de los candidatos más jóvenes a la alcaldía de Loja, ¿no? Y en ese momento usted exponía, ya hace muchos años también, las enormes falencias de este denominado Plan Maestro de Agua Potable. Sí, mire, yo en el 2008, 2009 fui candidato a la alcaldía, no tuve la aceptación, digamos, electoral, pero ya los temas se venían tanto analizando en el problema del abastecimiento del agua, debe ser algo mayor. Entonces no es algo de que se tenga que estar analizando de semana en semana, sino que tenga que hacerse puertas adentro con soluciones técnicas y con financiamientos mucho más grandes. Lamentablemente el populismo convirtió al vaso de agua en el intercambio del voto, y así tenemos nosotros a veces sistemas de organización barrial contrariados solamente por el agua. Y me parece que esa es una actitud bien irresponsable, digamos, por parte de quienes estuvieron al frente de la municipalidad. Se cortaron los abastecimientos, diríamos, naturales, anteriores, para todos estar en el mismo saco. Se fue desapareciendo en cierta forma las juntas o los comités de agua que tenían algunos barrios por abastecimientos a veces de vertientes y todo. Entonces, esta mal llamada modernización o Loja del siglo XX, XXI, XXII nos acarrea a seguir cometiendo errores que a la final
entrampan al municipio en problemas de gastos innecesarios. Entonces le decía, este tema de la remoción cambia la dinámica y el comportamiento de los presidentes barriales, de algunos, porque le dice, a ver, la actual alcaldesa tiene que seguir enfrentando el problema como tal o tiene que seguir enfrentando la arremetida de los adeptos del alcalde removido que no entienden que esto se trata de la denuncia de un ciudadano, de la decisión de un cabildo y de la ratificación de un tribunal contencioso electoral a una autoridad que no cumplió, no con el plan de trabajo, no cumplió con una orden directa de una resolución municipal que era entregar información. Aparte del plan de trabajo, porque claro, si usted analiza el plan de trabajo, pues ya lo incumplió hace rato. Pero la sanción jurídica no fue por el plan de trabajo. No. Ya, la sanción, digamos, para el registro histórico, Franco Quesada no fue removido por temas de agua potable, fue removido por temas de no entregar información. Entonces, la honestidad se la hace en la práctica y una forma de ser honesto es ser transparente. Y la transparencia es entregar información. El Cabildo pedía información de cómo van los avances de obra y cómo va la ejecución presupuestaria. Y no le dio la gana entregarla. Eso le costó la remoción. Pero ¿por qué no se entrega la información si es tan transparente y si es tan pública? Seguramente por el mal consejo de un cuerpo, diríamos, asesor que hace un espíritu de cuerpo de esconder datos. Porque si yo soy funcionario público, la información debe ser pública, la información debe ser tan accesible para el órgano fiscalizador y al momento que se esconde, vienen los problemas. ¿Esto qué acarrea? Acarrea primero un divorcio entre la armonía del concejal o del cuerpo edilicio para poder fiscalizar. Porque si la ley lo hace fiscalizador, le hace dueño de poder pedir y exigir datos. Y si los directores le dicen, señor alcalde, el concejal me está pidiendo información, no le puedo dar, no le dé, ¿qué provoca? Que el alcalde se distancie del cuerpo edilicio. Y esa fisura ha provocado después que no tenga votos que le respalden. O sea, que la cuestión sea muy decisoria al momento de los votos. Situación que nos lleva a pensar, ¿por qué se pagó las pasantías a directores que fueron a aprender el puesto, cuando el ritmo del plan de trabajo que tú dices es el ritmo de los directores, es el ritmo del alcalde y sus directores, el ritmo que debe tener la ejecución del plan de trabajo? No sucedió que existían quejas por las direcciones improvisadas y no aterrizó un director con un cuerpo de obreros y de trabajadores municipales que deben ser las herramientas que lleven a cabo esa idea de ciudad nueva. Pero si yo pongo a alguien que no conoce, alguien que va a aprender, no me lleva a ningún lado, caotiza la administración. Ayer alguien que formó parte de la administración de Jorge Bailón, donde también obviamente fue funcionario, ¿no es cierto?, del tema de promoción popular, me decía algo que quizás explica también muchas de las falencias. Me decía, el licenciado Franco Quesada, cuando fue promotor popular y director de promoción popular, se especializó en algo, ¿no?, en ofrecerles a todos los barrios, se hacía el bueno y decía, miren, el alcalde no quiere darme esto, el alcalde no quiere darme aquello. O sea, es decir, y este amigo me decía, mira, él desde que fue funcionario se acostumbró a ofrecer y a echarle la culpa a alguien. El problema es que acá ya no tenía a quién echarle la culpa, quizás, ¿no? Cuando era el alcalde ya tenía que echarse la culpa a sí mismo, y ahí quizás por eso se le hizo difícil el modelo de cuando fue promotor popular. Y en esencia, Carlos, mira que el causante de la remoción es el mismo, porque no podríamos decir que los asesores, los compañeros del partido, es una responsabilidad personalísima porque ya se convierte en la máxima autoridad en la que el poder debe ejercerlo. Y señor financiero, entrégueme los informes al cuerpo edilicio. Los concejales no le dijeron, tiene que avanzar el 10% mensual. No, deme qué está haciendo. Incluso cualquier información, cualquier tabla que hubiera entregado, así sea mal hecha, hubiera sido ya... Es información de la información de lo que está haciendo. No era una evaluación. Pero era deberle al cabildo por menos, porque también recordemos que nosotros tuvimos alcaldes que le veían al cabildo como los niños de escuela que les ponen a hacer una tarea. Háganme 5 ordenanzas y no molesten. Pero nosotros hemos visto en Loja que es el primer ejercicio de fiscalización real con remoción de autoridad
que tiene efectos cuando decimos legislar y fiscalizar. Dejamos la legislación de los concejales a un lado y la fiscalización ha sido efectiva. Y funcionó. Sí, funcionó. ha tenido un resultado de remoción. Sí, y el asunto es de que esos mismos errores que cometió el alcalde removido, Franco Quesada, no los debería cometer Diana Guayanay, ¿no? Pero se nos ha informado de que hay una persona que ya está ejerciendo funciones de jefe departamental o director departamental o directora, no, de jefa departamental, y nos dicen que tampoco cumple con el perfil. Entonces, ¿cómo es que seguimos, si ya vio ella que el exalcalde removido cometía ese tipo de errores, porque ella los vuelve a cometer, ¿no? Ujú. Mire, yo no comparto algo, a lo mejor lo hacen por esquemas financieros. Anterior a Franco hubo el tema de Patricia que no se designó nuevos jerárquicos, porque usted sabe que si designa un jerárquico tiene un sueldo entero, pero si usted encarga al funcionario, solamente paga la diferencia salarial. Uh-huh. Entonces, termina siendo un ahorro para la institución. Es un ahorro que al multiplicar por tantos directores y por tantos meses, es un dinero considerable. Pero, ¿qué significa eso? Mire, la ciudadanía no está cansada de los alcaldes en cierto modo. Y lo voy a explicar de esta manera. Si mañana el alcalde, digamos, si en ese entonces el alcalde Franco Quesada le llamaba a cualquier ciudadano, se ponía las mejores galas y iba a hablar con el alcalde. Y ese ciudadano pudo haberse estado quejando 3, 4 meses en la radio de la alcaldía. Porque el vicio de la gente es ser coqueto con el poder. Uh-huh. Entonces, ¿qué le cansa al ciudadano común? Es el status quo del municipio per se. Uh-huh. Es decir, este día a día de conectarse con los servidores que no tienen contacto o compromiso con la administración municipal. Es decir, que no se conectan los empleados con la mira del alcalde. Y muchas veces, cuando uno coge dentro de los empleados municipales al de mayor rango, o al de mayor antigüedad, o al de mayor confianza, solamente va a generar un límite porque ya vive un estatus establecido. No ve más allá de lo que la autoridad ve. Seguirá siendo el servidor que ve su área, su administración, y no verá políticamente lo que el alcalde quiere. Entonces, si bien puede significar un ahorro, también puede significar una desconexión con la visión del alcalde. Por eso son puestos de confianza, son puestos jerárquicos para que vayan llevando al equipo municipal, a los empleados contratados, a los empleados de planta, a los obreros, le impriman el ritmo de la autoridad. Y de esa manera nosotros entendemos que hay servidores muy eficientes, hay servidores muy comprometidos, pero que necesitan un liderazgo de área. Pero al momento de que ese liderazgo de área, la autoridad no se lo concede y le deposita un liderazgo temporal a uno de los compañeros, viene ya un círculo vicioso porque a lo mejor ese compañero ya estuvo con otra autoridad. Uh-huh. Es la convivencia de los mismos empleados los que ha generado en estas 3 últimas administraciones que alcalde que viene, al inicio empieza con los cambios administrativos por todo lado, y antes de terminar el periodo empieza también a repartir los empleados. ¿Por qué? Porque comprende que a lo interno existen dinámicas distintas al poder. Uh-huh. Entonces, cuando se empieza, y cuando yo le escucho a la actual alcaldesa que mi equipo es el municipio, puede ser el equipo de trabajo, sí, pero no puede ser el equipo de trabajo el mismo equipo de la dirección. Entonces, uh-huh, sí necesita dotarse para sí misma, digamos, herramientas de liderazgos de área. Uh-huh. Yo entiendo que muchas veces nosotros como ciudadanos, digamos, o abogados de libre ejercicio, tenemos que enfrentar situaciones en cada departamento que son propias de ese departamento, pero que ningún alcalde les ha puesto un liderazgo distinto, una uh-huh persona ajena a ese departamento para que se contagie de situaciones que a lo mejor los empleados, por estar tal vez rotándose la dirección entre ellos con distintos alcaldes, no logren ver más allá en el servicio público. Quizá el modelo, o por lo menos lo que yo he visto en los últimos tiempos, es también de que el alcalde generalmente no llega a las otras direcciones, ¿no es cierto? Yo voy a poner el ejemplo con una universidad, ¿no es cierto?, en la que estudié y también trabajé un tiempo, que es la Universidad Técnica Particular de Loja. Digo, trabajé por este modelo de gestión productiva. Yo recuerdo, por ejemplo, al rector Luis Miguel Romero
el hombre, ¿por qué los hacía trabajar a secretarias y a todo el mundo? Porque el hombre recorría, ¿no? Un día de sorpresa le caía Ecolac, otro día de sorpresa caía la planta de cerámica, otro día de sorpresa caía en UTPLNet y así, etcétera, ¿no? Sí. En cambio, yo veo los alcaldes en los últimos tiempos no llegan a visitar ni siquiera las oficinas del municipio, se van, se sientan ahí en las cuatro paredes de la alcaldía con su secretaria, a veces con sus asesores, y no sale, o sea, no sale nunca a visitar a los concejales, no sale nunca a visitar de pronto a obras públicas, no sale nunca a darse una vuelta por qué pasa en el departamento técnico, nunca visitan las dependencias municipales. A ver, ese creo que es el reto principal de las autoridades, al menos de la alcaldía. Tendría que a día 1 entrar al despacho de la alcaldía y romper, quebrar, regalar el espejito mágico de espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Porque nosotros hemos visto ya, esto sería la tercera administración de alcaldes que se encierran en el despacho. Sí. El poder no está en las cuatro paredes del despacho municipal. Todos diría, porque mire, o sea, incluso hay que decirlo, o sea, el ex alcalde Castillo, que quizás lo hizo en su primera y segunda administración, en la tercera y la cuarta, incluso por temas de salud, ¿no? O sea, finalmente, mire, yo recuerdo las sesiones de cabildo de la última administración de Castillo, cómo tienen sus problemas de salud, ¿no es cierto?, incontinencia urinaria. Por ejemplo, él no aguantaba más allá de 40 minutos de una reunión de cabildo, por sus problemas de enfermedades particulares. Y obviamente también pasaba encerrado en las oficinas municipales, a diferencia de quizás la primera y segunda administración. En la tercera y la cuarta, sí, hemos visto, siempre ha pasado el mismo hemos modelo. visto alcaldes de despacho, incluso los que le sucedieron. Sí, también los que le sucedieron, Bailón y los otros. Una idolatría al escritorio de la alcaldía, porque la bomba, digamos, del municipio, o la bomba de la alcaldía, de los problemas, a lo mejor lo quieren tomar desde un tema temperamental y no un tema técnico. Entonces decía, mire, ¿qué sucede cuando le escuchamos a la actual alcaldesa decir, bueno, yo voy a trabajar en armonía con el cabildo? El cabildo, ella ya dejó de ser parte del consejo fiscalizador. Entonces decía, número 1, rompa el espejo que hay en la alcaldía que le dice quién es el más bonito. Número 2, divida sus acciones en ejecutivas. ¿Y qué ha pasado? Lo que tú decías, las sesiones de cabildo deben volverse más ejecutivas y debe dividir las sesiones de cabildo que son para temas administrativos y las sesiones de cabildo que son para temas legislativos. Por eso yo aplaudía el tema de que Pablo Quiñones lidere este proceso de legislación, porque él puede entender que hay temas técnicos. Por ejemplo, usted, Carlos, quiere dividir su casa y tiene el trámite para que le autorice el cabildo, pero el día de la sesión le coincide con la ordenanza de bomberos, no hay quórum, no se reúnen, y usted tiene que padecer hasta que la suerte de estar combinado con una ordenanza que no se quiera tratar, su tema se disipa. Entonces, si nosotros cortásemos los 3 minutos que tiene el cabildo para hacer un noticiero del cabildo, porque todos hablan de todo y todas las necesidades, eso nos limita a 1 hora de transmisión de medios en donde todos hablan de todo y no resuelven nada. Y luego sí, ya una vez que han hecho catarsis, pasan a la sesión de cabildo. Entonces, si la sesión de cabildo es legislativa, es más técnica. Y si las sesiones administrativas de cabildo las pueden hacer de manera extraordinaria, ahí sí pueden decirse lo que sea para que lo que decía el proceso legislativo sea más eficiente y la autoridad haga efectiva. Mire que el COTAD le da al alcalde que después de aprobada la ordenanza tiene 8 días para revisar y sancionar y para poner observaciones. Con eso yo diría, ¿qué necesidad tiene el alcalde de estar en el primer debate, en el segundo debate de todas las cosas? Con tener un equipo jurídico que revise la ordenanza en el proyecto de la comisión de primero a segundo debate y que ponga las observaciones al final, eso le ahorra muchísimo tiempo en el cabildo a la alcaldesa y puede divinamente delegar las direcciones o los debates legislativos al vicealcalde para que eso fluya. Y en caso de observarlo o en caso de requerirse, haga uso de su voto dirimente o haga uso de sus observaciones y sancione las ordenanzas. Con eso hemos ahorrado, ¿qué cosa?
hemos ahorrado que la Cámara Edilicia no sea pues el lugar donde se habla de todo. Porque aprovechando que el alcalde no está, y con el cerco que le ponen a los alcaldes, porque no está, está ocupado, está en reunión, entonces el ciudadano común va donde la secretaria del despacho y dice, no, la alcaldesa no la puede recibir. La otra enfermedad de la que adolece, yo creo que la mayoría de alcaldes, incluidos concejales, es una enfermedad de la que también hablábamos en el ámbito universitario, ¿no es cierto? La reunionitis. Créame que yo odio las reuniones largas, hay que ser reuniones ejecutivas de 10 minutos para hablar lo justo y rápido a lo concreto, pero en cambio los concejales se reúnen, ahora se han dado por reunir en el salón de consejo, se reúnen a su vez con los funcionarios para hablar de los mismos y de los mismos temas. Y la otra cuestión que a mí me parece terrible es cómo a los concejales y al mismo alcalde, en este caso la alcaldesa, les invitan a todos los eventos, evento de la escuela, evento de la fundación tal, evento de la clínica tal, y ellos pasan de evento en evento, y yo siempre he criticado eso, o sea, finalmente me parece que terrible, o sea, que un alcalde o que un concejal pase perdiendo el tiempo en todas las reuniones sociales y culturales habidas y por haber. Sí, es que se deslegitimó el tema de los concejales porque decía, concejal, ¿cuántas ordenanzas hizo? Si no hizo ordenanzas, no vale. Entonces, ese ánimo de validarse con la población tal vez degenera el tema del cabildo. Entonces le decía, mire, el ciudadano común va todas las semanas a pedir cita con la alcaldesa, no lo logra, pide comisión porque sabe que tiene 10 minutos en el pleno y no se la pueden negar. Entonces, degenerar incluso a veces hasta el pedido de comisión general, es por esta dinámica de querer estar en todo. Exactamente. Mire que yo también observaba el tema, pero yo lo justifico en cierta forma. Después de 2 años de no obtener ningún dato municipal, esta sesión o estas 2 semanas haya servido como diagnóstico o como un estado de situación inicial, porque es el momento en que muchos concejales recién tienen la venia de poder acceder a los datos. Permítanos, por favor. Pero que no sea el día a día, sí. Una comunicación. 2725-400, adelante. Buenos días, licenciado. A usted, al señor concejal y a su audiencia. Es el doctor Jerónimo Ruiz, no es concejal, simplemente está haciendo un análisis del cabildo. Perfecto, en buena hora. Es importante para que analicen la situación, lo que está pasando en el municipio. Realmente ustedes lo están descifrándolo bien, pero el problema en sí es el municipio. Por cuanto realmente hay que vencer para poder sacar un proyecto, hay que vencer esa estructura que está dentro, que realmente no funciona, no quieren trabajar, o les importa, perdónenme el término, un comino, esos proyectos que tienen que salir en su debido tiempo. Pero desgraciadamente les dan largas al asunto y el momento de la hora no hacen su trabajo bien y esos benditos proyectos se caen, entonces no hay las obras que deben realizar. Le digo con experiencia propia, yo he querido sacar un proyecto que nos correspondía haber hecho el año anterior, era pequeñito, pero se cayeron como 3 veces y por algo tan sencillo. Y eso, cada caída de ese proceso ameritaba un tiempo de 1 mes o a lo mejor más para volver otra vez a lo mismo. Entonces es una estructura dentro, o el queme-importismo de esa estructura de los mismos funcionarios del ilustre municipio. Yo creo que, como usted bien dice, el alcalde debería salir de su escritorio y darse recorrido todos los días por cada oficina, qué es lo que están haciendo, están trabajando, no están trabajando, tantos empleados que existe ahí, pero desgraciadamente no hacen un trabajo bien. Muchas gracias, buenos días. Sí, bueno, en esencia le decía, este tipo de control en el mismo cuerpo municipal también deslegitimó el tema del respaldo del alcalde que fue removido, porque usted sabe que cuando administra una institución de poder, tiene poder político. Con el tema de los concejales, tiene un poder, diríamos, administrativo, con el tema de los empleados, y tiene una especie de poder económico frente al Estado central, que es el que le asigna los recursos. Pero vamos más allá de eso. La administración pública no es tan rígida al analizar como no es tan flexible
al analizarlo como es la administración o la justicia política. Recordemos que lo que le removió al alcalde es un proceso político. Y aquí sí, más que todo, refiriéndome al tema de la remoción. Usted, Carlos, cuando va al dentista y le dice, ese diente te lo van a sacar porque ha sido descuidado y tantas cosas. Y usted se va al dentista y regresa y dice, no me lo sacó al diente. ¿Por qué? Porque no le dije que me dolía, me calzó otro. Entonces, esto pasó en el proceso de remoción. Y lo traigo a colación porque quiero aclarar. Cuando dice es que el doctor Ruiz defendía a Franco, no. A ver, yo había hecho opinión sobre el proceso en los temas legales. Uh-huh. Si la defensa técnica, si el señor Franco Quesada no se defendió técnicamente, el Tribunal Contencioso Electoral no le iba a dar defendiendo. Entonces, habían situaciones jurídicas, por ejemplo, el tema que yo había dicho, la conformación de la comisión de mesa, porque es el único acto público que se conoció. Uh-huh. Y la conformación de la comisión de mesa no hace que el criterio jurídico sea a favor o en contra del alcalde. Lo que sí era un indicador que el tribunal debía revisar. Pero si Franco Quesada no dijo nada, quiere decir que lo aceptaba como tal. Entonces, pero no se olvide que yo leí su criterio, tengo un criterio en contrario, ¿no? Sin necesidad de ser abogado, por sentido común. Esa era una comisión de mesa, si usted quiere, ad hoc, únicamente para ese tema. No era la comisión de mesa inicial se eligió bajo esos criterios que usted sustentaba. No, pero la comisión de mesa inicial está bajo la ordenanza que dice alcalde, vicealcalde y concejal. Y el tema es que en cambio estas comisiones que se eligieron para el proceso de Santiago Herráez y para el proceso luego del ciudadano Ramiro Delgado eran comisiones ad hoc. Sí, a ver, al final del día la Corte Constitucional le dice, si usted se equivoca, vamos a ver cuánto incide ese error. Si ese error incide en el derecho a la defensa, no vale. Si ese error no incide en el derecho a la defensa, entonces se tiene como convalidado o como no importante. Entonces, este tipo de criterios no le hacen defensor ni detractor del alcalde Quesada. No, porque esa fue la idea que se vendió. Porque recordemos que una vez removido Franco Quesada, el único personaje que yo no lo vi en entrevistas fue el señor denunciante. De ahí todo el mundo era árbitro, era técnico después del partido. Y qué difícil, Carlos, estar en una sociedad en donde la gente dice, yo ya anticipé la decisión. Si es un tribunal de justicia, donde la justicia se conoce el rato que el juez la pronuncia, ¿cuáles son los poderes mentales de...? Usted vio que los defensores, sobre todo del removido, ya anticipaban criterios, hacían apuestas de 10,000 a 1, hacían... Sí, yo le decía en broma a Cristian, o sea, él tenía otro criterio que decía por el tema de los plazos, y decía apostemos, decía, no, es que los plazos se conforman desde... que le apueste, ganar. No, es que yo le decía que cobremos en cuyes, pero no quiso. Entonces, pero de los cuyes buenos, no de esos salados que pasan. Los del valle, bueno. Entonces, él decía que los 5 días se cuentan a rajatabla. Yo le decía que los 5 días se cuentan cuando la comisión está conformada. Entonces, él decía que ese es un vicio. Yo le decía, eso no es un vicio. Pero los debates siempre han sido en el ámbito jurídico, porque, primera cosa, yo no soy ni adepto ni pertenezco al movimiento SER, ni del alcalde. Las opiniones son estrictamente jurídicas y técnicas, y técnicas de lo legal. Entonces le decía, mire, ¿qué pasa cuando él descuida este tema jurídico y este tema de poder político? Yo diría, se le durmió el diablo porque también hubieron gente y amigos que decían, el tribunal se va a demorar 10 meses. Sí. Y el tribunal se demoró 10 días. Entonces, si yo quisiera hacer, digamos, botar lodo con ventilador, diría, Franco Quesada les creyó a los que decían que se va a demorar 10 meses y por eso se confió. Y no aplicó los recursos, y no impugnó los jueces, no recusó la actuación de los jueces. O sea, tipos de decisiones de defensa que le pertenecen al acusado. Ahora, si Franco Quesada no observó, porque hablábamos de un juicio político, si no observa una conformación de comisión política para un juicio político, problema de él. Y si decide él observar que se le han hecho 2 notificaciones al final,
Y el tribunal le dice, pero chuta, pueden haberle dado 3. Eso no afecta a la defensa. Entonces, esa realidad procesal que el Tribunal Contencioso Electoral analiza es lo que a la final decide, porque los criterios políticos pueden hacerse en base a lo jurídico, pero las decisiones del contencioso electoral siempre han sido de esencia política, que son bien difíciles anticipar. Entonces, salen los defensores, los barrios se contrarian porque empiezan a reclamar el agua, y el municipio no es solo agua, porque ¿qué viene para acá? Tenemos temas Safety. Mire, Carlos, que hace una semana la sala de admisión de la Corte Constitucional inadmitió el recurso extraordinario de protección que se puso para la liquidación de Guayaquil. ¿Se acuerda que se puso un recurso? Ya se inadmitió. Entonces, ¿qué hace la empresa Safety el día 30 de julio, la semana pasada? Señor juez de Quevedo, como ya se inadmitió la revisión de la liquidación, ya no hay poder judicial ni organismo que modifique los números. Todavía se puede modificar la decisión con la otra, pero ya Safety está pidiendo una medida de ejecución al municipio de Loja. Y esto lo ha hecho el 30 de julio, la semana pasada. Estos ya son problemas actuales de la administración. Segundo tema en cuanto a lo jurídico. Las últimas semanas de Franco Quesada, cuando ya no hubo quórum y cuando ya la última sesión tal vez en Chuquiribamba, ¿qué fue el tema? Los bonos del Banco del Estado. ¿Qué nos ha dicho los concejales y qué nos ha dicho Diana Guayanay sobre los bonos en estas 2 semanas? No nos han dicho nada. Deberíamos esperar esta semana a ver si es que hay sesión de cabildo, pero yo considero en lo personal que la procuradora síndica municipal debería ya haber elevado a consulta de la Procuraduría General del Estado sobre la validez de esos bonos. Porque tiene 2 procesos que se están cumpliendo en tiempos que decurren. Los 60 días que se puso para cumplir la sentencia de Ciudad Victoria, en las cuales ya existía 1,5 millones de certificación presupuestaria para pagar la expropiación del Alcázar de Jipiro, pero si la Procuraduría General del Estado en esta consulta me dice, señores del municipio, el alcalde pudo recibir los bonos, porque ya están en la bolsa de valores, pudo recibir los bonos y usted puede ejecutarlos. Entonces, con el respaldo del pronunciamiento de la Procuraduría, le voy a proponer a los dueños de Alcázar de Jipiro, que también es otra entidad del Estado, el cruce de cuentas. Y el Ministerio de Finanzas, en vez de emitirme bonos, me cruce las cuentas y recupera la certificación presupuestaria de 1,5 millones y puede tener liquidez el municipio, al menos en el tema Ciudad Victoria. A lo mejor esto resulte contratiempo, porque también tenemos corriendo si es que el juez de Quevedo dicta o no el mandato de ejecución. Entonces, estos son temas apremiantes, porque se le vienen al alcaldesa encima. Que también se le vienen actualmente. Adicional a ello, ya está en Corte Constitucional otra acción extraordinaria de protección contra el mismo Safety, porque recordemos que el ingeniero Bailón le puso una multa de 970 y tantos miles, es cerca de $1 millón. La impugnaron, la dieron de baja y también ya está en Corte Constitucional. Estos temas que se le vienen acumulados, ¿qué le va a exigir? Que en este estrecho tiempo, antes del 10 de diciembre que se apruebe el presupuesto, Diana Guayanay tenga claro qué va a presupuestar. Porque ¿cómo va a construir el presupuesto? Porque recordemos que este año lo aprueban y el próximo año, 2025, ya no lo aprueban. Ya trabajan con presupuesto prorrogado porque es año electoral. Entonces, de la administración o de la planificación de estos 3-4 meses del presupuesto municipal dependerá muchísimo qué haga y qué pueda hacer. Y recordemos que al estar ya a cerca de 1 año, también va a tener, hasta el día de hoy, ya tiene todos los 6 candidatos de la última elección, ya los tiene proclamados como candidatos a alcaldes. Adicional, 2 o 3 que han publicado sus intenciones. Entonces, otra arremetida electoral en donde todo lo que haga, por más bueno que sea, va a tener la descalificación pública de aquellos que quieren hacer ver
que Diana Guayanay es de tránsito y que no puede pensar en continuar. Esto le pasó a Daniel Noboa. Terminó el periodo de Guillermo Lasso y se postuló a un periodo puro. Yo le escuchaba decir al doctor Castillo que ni se le ocurra pensar que ella puede ser candidata. Pero ¿por qué no? Porque es mujer, porque cree que no puede. Recordemos que ya hubo la narrativa de que la alcaldesa sí estará preparada o no estará preparada, pero estas son situaciones que suceden en el poder. Pero también deberá enfrentar este tipo de ataques en las que le quieran descalificar como prominente candidata a un periodo único propio de Diana Guayanay. No sé por qué partido, pero propio de ella. Pero tampoco eso le debería... Recordemos que Franco Quesada ya decía que estaba proponiéndose a la reelección. Entonces, tampoco le quita que la actual alcaldesa haga un equipo para futuras proyecciones políticas electorales, pero eso debería definirlo ahora. Es decir, que no usted, de último. ¿usted cree que revocado y removido, alumno y maestro van a estar de la mano dándole la contra? Porque básicamente son Ya los están. dos O los sea, que ya están. Son ya los está, dos los que ya porque están. el uno le dice, usted no vaya a pensar en ser candidata, y el otro le está Sí, con sí. todas sus huestes achacando todos los días el tema del agua. Los que reclaman agua, ¿qué nos están diciendo de Safety? Hay que actualizar el tema del agua, yo creo que debería ser la segunda ordenanza en punto. Y finalmente el tema de bomberos, Carlos, yo creo que personalmente, no por amistad, creo que Cristian Alvarado debió ser el último director estratégico y que él debió haber salido con la aprobación de la ordenanza. Entonces, el Cabildo debió haber aprobado la eliminación del artículo de ordenanza y terminar el ciclo de directores estratégicos con él, porque sería un error que Diana Guayanay ponga un director estratégico ajeno al cuerpo de bomberos y luego derogue la ordenanza, porque va a ser un espacio de transición que va a, digamos, a desnaturalizar todo lo que se le atacó al removido Quesada. No, pero básicamente entendería que ya encargaron a otra persona. Y aparte dijo que ella va a actuar de acuerdo a la ley, o sea, de acuerdo a la ley. De hecho, me imagino que la ordenanza la van a tratar ya. Si muy va pronto. a actuar de acuerdo a la ley, ese artículo es inaplicable por la jerarquía de las normas. Entonces, todo lo que está contrario a una norma, o sea, la norma de mayor jerarquía se aplica. Entonces, recordemos que eso decía que vamos a aplicar la de mayor jerarquía, pero en bomberos aplicaban la de menor jerarquía. Eso lo hacía el alcalde removido. Si ha pronunciado que va a actuar de acuerdo a la ley, tendría que estar como jefe de bomberos, como representante legal el jefe de bomberos. Entonces, son retos, le decía, el tema de los bonos, el tema de Safety, el tema de bomberos y el tema de la tasa del agua. Son 4 temas fundamentales que deberían. Y súmele ahí el tema también de CIMAR, la empresa CIMAR, que es otro tema que ha quedado pendiente y que obviamente no se puede hacer. Yo entiendo que el tema de CIMAR también es por el tema de la urgencia de los barrios, pero el tema de CIMAR se está trabajando en la justicia contencioso administrativa, que es un poquito de mayores plazos. Pero el tema de Safety viene por la vía constitucional, que es de cumplimiento inmediato, que no da tregua. Entonces, y que comprometería seriamente el presupuesto municipal. Claro, mire, usted ya tiene Ciudad Victoria con cerca de unos 3, 4 millones y tiene Safety con cerca de 6, 7 millones. Eso es lo que empieza en contra y contrarreloj. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, el doctor